¿Estás comenzando tus proyectos DIY y estás pensando en llevarlos al siguiente nivel? ¿Qué pasa si le agrego LEDs? ¿O qué tal si le conecto un motor para que se mueva solo? ¿Viste un video sobre la mejor manera de entender la electricidad y decides que es hora de aplicarla en tus proyectos? Así que te diriges a la ferretería más cercana, compras un cautín y haces tu primer intento de soldar. Algo como esto. Yo también comencé desde cero, soldando con técnicas un tanto primitivas, sin una guía adecuada y tuve muchos momentos frustrantes. Incluso durante mis días en la universidad no nos enseñaron, simplemente asumieron que ya sabíamos y nos asignaron proyectos. Después de muchos años de práctica y comprensión de los conceptos fundamentales de la soldadura, pude obtener una certificación de inspector de PCBs. Y descubrí que soldar es muy fácil si conoces la técnica correcta. Déjame enseñarte la mejor manera de soldar desde cero en casa y lograr una soldadura de nivel profesional sin esfuerzo. Cuando quieres hacer conexiones, puedes empalmar los cables girando el cobre para establecer una conexión eléctrica. O puedes usar conectores para esta tarea. Esto da como resultado una unión voluminosa y poco práctica, y solo funciona para cables. La soldadura es un proceso de unión de metales que implica fundir y unir dos o más piezas aplicando calor y un material de relleno. Generalmente usamos soldadura o estaño como material de relleno en soldadura electrónica. Trabajar con soldadura implica calentarla hasta que se derrita y luego aplicarla a las conexiones para crear una unión de soldadura cuando se enfríe y solidifique. Estos son los materiales básicos necesarios para la soldadura: un cautín, estaño y flux. El cautín derrite la soldadura y el fundente facilita el flujo. Puedes comenzar solo con esto. Veamos cada uno de estos y qué alternativas están disponibles en el mercado según nuestras posibilidades. Algo que siempre trato de enfatizar es que tener herramientas de calidad es crucial para cada trabajo, pero lo más importante es comprender la función para usarla mejor. Un buen maker sabe cómo aprovechar al máximo sus recursos. El cautín es la herramienta fundamental para soldar. Hay de muchos tipos y yo prefiero el tipo lápiz porque ofrece un mayor control. Puedes conseguir uno sencillo que se conecta directamente a la pared y se calienta. Si deseas una mejora, recomiendo dos funciones: temperatura ajustable para que coincida con la soldadura que usarás y puntas intercambiables. Asegúrate de poder obtener nuevas puntas en el futuro cuando la actual se desgaste o para elegir la mejor punta para cada trabajo. Un cautín que cumple estas características es este. Otro como este es un poco más caro, pero tiene un mejor control de temperatura e incluso hay una versión donde puedes conectarlo con un USB tipo C. Ya sabes, para soldadura móvil. El estaño es el material de relleno más usado para soldadura y es una aleación de estaño, cobre, oro, plata y plomo. En el mundo industrial, el uso del plomo en la soldadura hace que fluya más fácilmente en los componentes. Personalmente, no he notado una diferencia cuando sueldo con soldadura sin plomo. Recomiendo evitar el uso del plomo y otros materiales peligrosos para la salud. Puedes seleccionar tu soldadura dependiendo de la aleación, temperatura de fusión y la cantidad de flux que contiene. Muchas de ellas tienen un núcleo de flux, por lo que al momento de soldar, la soldadura y el fundente se funden juntos para facilitar la soldadura. Hablando de fundente o flux, es un material utilizado para facilitar la soldadura evitando la oxidación y promoviendo el flujo de soldadura. El flux puede venir en forma líquida, en pasta o en gel. Hay dos tipos: flux inactivo o inerte, que se puede usar tal cual, y también el flux activo, que contiene agentes para limpiar y quitar el óxido de las superficies para una mejor fusión con la soldadura. Debes limpiar este flux porque si lo dejas, con el tiempo degradará el cobre. Para esto, lo más práctico es usar alcohol isopropílico. Pero asegúrate antes de que tu flux se disuelva en alcohol. Otros accesorios adicionales que te harán la vida mucho más fácil son los pelacables, alcohol isopropílico e hisopos de algodón para limpiar el flux. También es muy útil tener una tercera mano que te permita sujetar lo que vas a soldar. Pinzas para componentes muy pequeños o para sujetar componentes sin quemarte. Y por último, mi herramienta favorita de siempre: alicates. Pero no estos, alicates de punta plana. En tiempos de escasez, también puedes usarlo como pelacables y como pinzas. Además de usarlo para cortar extremos de cables y componentes a su tamaño final. Antes de empezar, debemos hablar de lo más importante: seguridad. Hey, no te saltes esto porque encontrarás un par de consejos económicos. Si tu tarea es reparar algún componente o conectar algo adicional,
recuerda que todo debe estar desenergizado. Desconecta el dispositivo, retira las baterías si las tiene y así evitarás un riesgo de descargas eléctricas y dañar el circuito existente. Estaremos trabajando con un soldador que estará al menos 250 Celsius, lo que significa que el uso inadecuado puede provocar quemaduras. Designa un área específica para colocar el cautín y trata de conseguir un soporte para cautín para mayor seguridad. Si por alguna razón te quemas, coloca el área afectada bajo agua a temperatura ambiente. No uses agua helada. Después de 15 minutos, evalúa la lesión y decide si requiere atención médica. Cuando la soldadura se derrite, libera gases. Estos gases no son metales pesados, es el flux que se evapora, pero aún así debemos mitigar cualquier riesgo para la salud. Por esto, la alternativa más económica será soldar en una zona bien ventilada. Puedes utilizar un ventilador para redirigir el humo al exterior o puedes utilizar un extractor de humos con filtro de carbón activado como este. Finalmente, un punto de seguridad para nuestros componentes. Si vives en un lugar con muy baja humedad, las descargas electrostáticas hacen que nuestro cuerpo descargue miles de voltios y tocar componentes básicamente los sobrecarga y daña internamente. Para evitar esto, puedes usar tapetes disipadores de ESD e incluso pulseras con un punto de conexión a tierra. En mi caso no tengo este problema, pero tú podrías dependiendo de dónde vivas. Si estás interesado en seguir aprendiendo, suscríbete a este canal. Si quieres recibir más consejos, trucos e información adicional, puedes unirte a mi newsletter gratuito MakerMail. Revisa el enlace en la descripción. Ok, comencemos nuestro trabajo. Para esto, el paso número 1 es lavarnos bien las manos. Con las manos sucias podemos impregnar los componentes con aceites y dificultar el proceso de soldadura. Además, limpia tu espacio de trabajo. Mientras más limpia tu espacio de trabajo, menos posibilidades de accidentes. Comenzaremos empalmando dos cables. Para eso, toma tu pelacables. Usa el orificio correspondiente al calibre de tu cable y retira el aislamiento lo suficiente para empalmar. Aquí te muestro un empalme básico de cables. Luego, aplica una cantidad generosa de flux sobre el cobre y caliente el área de interés. Si las superficies no están calientes, la soldadura no fluirá correctamente. Esto suele tardar unos 2 o 3 segundos. Una vez que el flux esté caliente, se derretirá y podremos aplicar el estaño. Aplica el estaño en medio entre el cobre y la punta. Aplica suficiente estaño para que toda la superficie luzca plateada y deja enfriar naturalmente sin soplar. No es necesario crear una bola de soldadura. Finalmente, cúbrela con cinta aislante o termorretráctil. Con esto cumplimos la función principal de la soldadura electrónica, que es asegurar el contacto eléctrico entre dos componentes. Ahora soldaremos los cables a un pad como en esta tira LED. Para esto necesitamos preestañar el cable. Esto significa que pelamos el cable, agregamos flux y luego aplicamos estaño solo al cable. También preestañaremos los pads. Una vez hecho esto, ya tenemos listo para soldar nuestro cable. Calienta el pad hasta que la soldadura esté líquida nuevamente. Une el cable al pad y espera hasta que veas que la soldadura del cable se ha derretido. Usa el cautín para tratar de acelerar el proceso. La soldadura debe ser rápida para evitar degradar los metales. Finalmente, puedes limpiar los residuos con alcohol usando un hisopo de algodón. Ahora veamos cómo soldar componentes en una placa. Los componentes más utilizados por los aficionados, tanto en el pasado como ahora, son los THT, que corresponden a tecnología de agujero pasante. Esto se debe a que las patas de los componentes pasan a través de la placa. Hay placas con orificios no metalizados, lo que significa que tenemos que soldar ambos lados de la placa si tiene cobre en ambas caras. Los orificios metalizados tienen cobre en la pared del agujero. Entonces, si queremos soldar ambas capas de la placa, solo necesitamos soldar en un lado. Pero debemos asegurarnos que la soldadura fluya a través de todo el orificio. Para soldar esos componentes, debemos insertar el componente en el orificio, abrir los pines para sujetarlo en su lugar y aplicar flux y soldadura. Nuevamente, calentaremos el pad y el componente durante unos 2 o 3 segundos. Aplicamos el estaño hasta que se derrita y mantengamos el calor por un segundo más. Esto es válido para resistencias, capacitores, diodos y todo componente de 2 pines. Para 3 o más pines, dobla al menos 2 de ellas para fijarlo y suelda todos los componentes. Esto aplica para transistores, MOSFETs y circuitos integrados. Cuando hayas terminado, usa los alicates para quitar el exceso de los pines. Los componentes SMD significan dispositivo de montaje superficial y se usan actualmente porque requieren menos espacio al no tener orificios y permiten colocar más componentes en menos espacio. Esto es especialmente útil en dispositivos portátiles como teléfonos celulares o dispositivos complejos como computadoras. Para soldar estos elementos, el principio es el mismo, pero la técnica varía.
En este caso, agregaremos estaño a uno de los pads, una pequeña cantidad. Luego agregamos al otro pad y unimos el componente. Una vez que la soldadura fluye sobre el componente, podemos soldar el otro pad. Esto funcionará para la mayoría de componentes SMD. La idea es tener un punto inicial del componente que se sujetará y luego podemos soldar los otros pines. En algunas ocasiones es mejor usar una punta más fina, especialmente para componentes de pitch fino. Ten paciencia y podrás soldar componentes. No te olvides de limpiar la soldadura con alcohol cuando termines. La forma correcta de una soldadura debe ser la siguiente. Una figura cónica que representa que el estaño está correctamente adherido y la cantidad correcta. Esta es la soldadura perfecta. Debe verse brillante, suave y sin protuberancias ni agujeros. Este es el estándar internacional para la soldadura de calidad. Estoy trabajando en una masterclass completa de cómo dominar la soldadura. En ella hablaré de los detalles y conceptos aún más avanzados que te permitirán convertirte en un maestro de soldadura. Ingresa al link de la descripción para conocer del lanzamiento. Para trabajos de reparación, probablemente necesitarás retirar componentes. Para esto usaremos un extractor de soldadura y una malla desoldadora. Caliente el área. Agrega un poco de flux y estaño. Una vez que la soldadura esté líquida, acerca rápidamente el extractor y presiona el gatillo. Esto succionará la soldadura. Repite esto tantas veces como sea necesario para liberar el pin. Para soldadura SMD, probablemente no rasurar los componentes. Así que la forma más rápida es hacer una bola de soldadura que cubra ambos lados del componente y, con un movimiento de barrido, retíralo. Luego, limpia el pad con una malla desoldadora. Con el tiempo obtendrás más habilidades para soldar. Si sigues esta guía, puedo decir con confianza que estás por delante del 70% de ingenieros que conozco. Pero, si quieres superar al 5% de creadores, todavía hay algo que debes dominar para crear proyectos imbatibles. Haz clic en este video para descubrirlo.